Muy buenas noches a todos, bienvenidos al canal de la Asociación Cultural de la Vida Real. Les habla Porfirio Báez, fundador de la asociación. Y como cada semana estamos con el programa Paraguay de antes, en donde repasamos la historia del Paraguay en sus aspectos no tan conocidos. La propuesta de hoy es Los Hermanos del Mariscal, donde veremos la vida de Venancio y de Ángel Benigno López Carrillo. Antes de empezar, quiero agradecer siempre a nuestros seguidores de nuestras redes que van sumando cada vez más y no olviden suscribirse a nuestro canal y así poder ver todas las programaciones que tenemos, darle like a los videos y compartirlos para hacer crecer cada día y poder enriquecer así la base de datos culturales de la ciudad de Concepción y del Paraguay. Empezamos. Muy bien, para esta edición tendremos nuevamente como fuente principal a este material, maravilloso material, Dinastía Heroica de Don Atilio Carrillo, que es el descendiente directo del mariscal y de las personalidades que forjaron nuestra nación. Y este material tiene la virtud de hacer genealogía y al mismo tiempo condensar 200 años de historia. Y además vamos a ver otros archivos de las iglesias, documentos del Archivo Nacional de Asunción, algunas publicaciones de la Biblioteca Nacional del Paraguay, etcétera. Bueno, vamos a empezar con Venancio López Carrillo. Él nació posiblemente cerca de 1830. Él era hijo de Carlos Antonio López y de Juana Paula Carrillo. Es el segundo hijo del matrimonio. Y así como el mariscal y su hermana Rafaela, fue el que sintió la vida durante el gobierno del supremo dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, ya que al momento de la muerte del dictador tenía como 10 años más o menos, ahí en 1840. Él, con toda su familia, obviamente se mantuvo alejado en el interior del país, ya que es sabido que don Carlos Antonio López estaba alejado de las esferas de Asunción durante el gobierno de Francia. Luego, cuando su padre asumió los diversos roles en los diversos gobiernos posteriores y más aún en la Comandancia General de Armas, en el consulado y la presidencia, Venancio accedió a una muy buena educación. Estudió en la escuela del maestro Juan Pedro Escalada, también estudió en la Academia Literaria y en el instituto que era dirigido por el jesuita Bernardo Párez. A los 20 años asumió la comandancia militar de Asunción y cuando en 1862 fue elegido como vicepresidente su hermano Francisco Solano, eh, él se le confirmó cuando asumió la presidencia, o sea, cuando falleció su papá en 1862, don Carlos falleció y luego asumió su hermano Francisco Solano, él fue confirmado en el gabinete, en el Ministerio de Guerra y Marina. Y acá podemos ver el gabinete de Francisco Solano López. Tenemos acá a la izquierda a Mariano González, que fue el primer vicepresidente del Paraguay, que desempeñó esas funciones entre 1844 y 1845 durante el gobierno de don Carlos Antonio López, en ausencia del presidente, quien realizó una gira de casi un año por todo el interior del país. En 1855, Mariano González fue ministro de Hacienda y se mantuvo en el cargo durante todo ese gobierno y el gobierno del mariscal. Y acompañó al mariscal durante toda la guerra, falleciendo en febrero de 1870 en Cerro Corá, semanas antes del fin de la contienda en aquella misma región. El que está al lado es Domingo Francisco Sánchez, el vicepresidente Sánchez, que fue vicepresidente del Paraguay desde abril de 1865 al 1 de marzo de 1870. Ocupó cargos durante los gobiernos de Francia, de don Carlos y el mariscal. Así es que este vicepresidente Sánchez fue el que más extensa carrera política tuvo durante esos tres gobiernos. El del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, el de don Carlos Antonio López y el gobierno del mariscal. En el medio tenemos obviamente a Francisco Solano López,
Y después ahí al lado está José Verges, uno de los más brillantes intelectuales paraguayos de la época de los López, ¿verdad? Fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Don Carlos y de Francisco Solano López. Él fue ejecutado luego del proceso de San Fernando el 21 de diciembre de 1868. Y ahí al lado tenemos nuestro personaje del que ahora estamos hablando, que es Venancio López Carrillo. Y Venancio López formó familia con Manuela Otazú. Algunos dicen Manuela Otazú Machaín, aunque no hay, ¿cómo se dice?, documentos que sea una Machaín. Y con ella tuvo 3 hijos. La primera, Ercilia, que nació en 1865, Carlos, que nació en el 67, y Venancio, que nació en el 69. Y esta era la casona o el palacio de Venancio López, que ahora es el Asunción Palace Hotel. Un tiempo fue el hotel argentino, creo que fue. El hispanoamericano fue de su hermano Benigno. Y después tenemos que en 1868 Venancio fue imputado por presuntamente haber conspirado contra el gobierno de su hermano mayor, pero sin embargo, y a diferencia de su hermano Benigno, su sentencia fue relativamente indulgente, limitándose a ser sometido a medidas que empero fueron tomadas con el objeto de evitar y detener los procedimientos de la conspiración, por lo que fue preso y prohibida toda clase de comunicación, inclusive con su familia. Y al año siguiente fue detenido por planear también asesinar a su hermano Francisco Solano López, quien aún seguía en la presidencia hasta el final, ¿verdad? Hasta 1870. Venancio López fue torturado en Picada del Chirigüelo y fue encontrado muerto en febrero de 1870 a escasos kilómetros del cuartel general en Cerro Corá, cuando contaba con 42 años de edad. Y el coronel Patricio Escobar en ese entonces mandó investigar quién fue el soldado responsable de los maltratos a Venancio López Carrillo. Acá vemos esta imagen de Venancio que es muy parecido a su hermano Francisco. Y según nos dice Atilio Carrillo, Venancio era el más bondadoso de los hermanos y otros dicen que era de carácter blando, entre comillas, ¿verdad? Se llevaba muy bien con Madame Lynch, siendo padrino de su hijo Miguel Marcial, el último hijo de la pareja de Francisco Solano López y Madame Lynch. Y de los hijos de Venancio se destaca Ercilia, quien fue poetisa, ensayista y novelista. Ella se casó con el ingeniero Pedro Blomberg y de este matrimonio se gestaron 7 hijos, 6 mujeres y un varón, que fue el poeta Héctor Pedro Blomberg, nacido en Buenos Aires en marzo de 1890 y autor del conocido libro La Dama del Paraguay, que es una biografía romántica de Madame Lynch. Y una obra de Ercilia López, la hija de Venancio, esta obra se llama Don Inca, que es autobiográfica, fue un fiel reflejo de la dramática época de la vida nacional, en la que se retratan personajes y acontecimientos guardados en la memoria de la autora, testimonio personal de singular importancia. En esta obra también se hayan registrado un número de episodios históricos ocurridos en el pasado. Y Ercilia se mantuvo siempre con una arraigada fidelidad a su país, al Paraguay, y supo mantener un equilibrio emocional prudente sobre la historia de su familia, de la familia López, pese al trágico final de su padre y al extrañamiento tan prolongado, porque ella vivió en Buenos Aires, ¿verdad? Y bueno, ahora pasamos a conocer a Ángel Benigno López Carrillo, que nació en 1834, según su bautismo, que está en la iglesia de la Recoleta, ¿verdad? O sea, en los archivos de la Recoleta. Y
También Ángel Benigno habrá sentido los últimos años de la dictadura del doctor Francia. Digo, yo siempre digo sentido en el sentido de que ya tenían alguna noción de lo que está pasando o de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y en especial cuando don Carlos empezó a asumir los cargos de importancia en la conducción nacional. Ángel Benigno era de carácter fuerte, contrariamente a su hermano Benigno, ¿verdad? Y al parecer en constante discrepancia con su hermano Francisco Solano. Ya esto desde antes de que fuera presidente de la República su hermano Francisco, ¿verdad? Esto nos dice Atilio Carrillo en su obra Dinastía Heroica. No obstante, fue comandante de artillería y ministro. Y como no se llevaba tan bien con su hermano, el presidente, este le designó funciones en el norte del país, justo acá en Concepción, donde se estableció y tuvo una familia con la muy bella concepcionera Carmen Agüero y Uriarte, de familia patricia, hija de don Fernando Agüero y doña Josefa del Rosario Uriarte Escobar. Y ella, doña Carmen Agüero, es descendiente de los primeros habitantes de la región, de esta región del país, ¿verdad? Desde los tiempos de la colonia. Y acá en Concepción, don Benigno López era dueño de varias posesiones en el norte, acá, en el norte del Paraguay, ¿verdad? Y se dedicaba a la ganadería, a la explotación yerbatera y era muy apreciado por la sociedad de Concepción. Esta familia tuvo descendientes, o sea, la familia de Benigno y de Carmen Agüero tuvo descendientes, Aurelio Santiago, Manuel, Rafaela y Josefina. Y esta familia tenía su residencia ahí sobre la actual calle Mariscal López, cerca, casi Pedro Juan Caballero, o entre Pedro Juan Caballero y Turbe. Era lindante, o sea, eran vecinos con el senador Rosendo Carísimo y Martínez Lucena. La casa del senador Rosendo Carísimo es donde ahora está la Universidad Católica. Y Benigno y Carmen vivían con un gran lujo y se movilizaban en una pomposa carroza que era tirada por caballos. Esta es la carroza de Benigno López. Y este es el hijo, el que está ahí, es el hijo de Benigno, don Aurelio Santiago, y con su esposa, doña Constancia Martínez Uriarte, la que era vecina, la vecina digo, la que era viuda de don Rosendo Carísimo. Y esta era la carroza de don Benigno, que luego usó su hijo Aurelio. Y de los hijos de Benigno y de María del Carmen sabemos que no fueron reconocidos en papeles, es decir, llevaron el apellido Agüero, a excepción de Rafaela, quien usaba el apellido López, como vimos en una anterior entrega de los hijos del mariscal, ¿verdad? Y así era reconocida esta Rafaela López. Ella poseía un medallón de oro que pertenecía a su abuelo, el presidente Carlos Antonio López. Sin embargo, Ángel Benigno tenía en Asunción su familia oficial, digamos, pero tampoco no estaba casado, ¿verdad? Con la señora doña Justa Petrona de Q de Gusquiza, y sus hijos eran Arsenio López de Cut, que fue un gran intelectual, senador por la Asociación Nacional Republicana. Otra hija fue Ángela de la Ida y Reodolinda. Recordemos que ninguno de los hermanos López Carrillo se casó. Sí tuvieron sus respectivas familias con descendientes, pero ninguno fue a la iglesia a casarse, digamos, ¿verdad? Las hermanas Rafaela e Inocencia sí, ellas se casaron. Y acá vemos la residencia de Benigno López en Asunción, que actualmente es sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Acá tenemos a la izquierda está don Benigno López, Justa Petrona de Cud de Gusquiza. En el medio está Arsenio López de Cud y ahí abajo está Arsenio, no es Arsenio, Aurelio Santiago Agüero, que no es hijo de este matrimonio, pero puse ahí como descendiente y para algún posteo de Facebook anterior, ¿verdad? Eh, es descendiente de Benigno López y Carmen Agüero, acá de Concepción. Y que estábamos diciendo que los hermanos nunca se casaron, las hermanas López Carrillo sí se casaron y
Para el año de 1868 ya, las, ya para la etapa de la guerra, los hermanos López Carrillo se verían enfrentados. Y unos tenían gran encono hacia Francisco Solano, ¿verdad? Tanto las hermanas Inocencia y Rafaela, y también Benigno, ¿verdad? Porque a finales de 1867 y principios de 1868 participaban de la idea de Benigno, de su mamá Juana Paula también, y de muchos de los oficiales de familias caracterizadas de buscar algún tipo de arreglo externo para concluir la guerra. Acá vemos otra vez una imagen que es acá de Concepción, es el Palacio Episcopal, eh, la foto de Aurelio Santiago Agüero y de Constancia Martínez Uriarte. Esta casona era de Rosendo Carísimo y posteriormente la viuda se casó con Aurelio Santiago y vivieron en esta casona, que utilizaron otra vez el carruaje que era de don Benigno López. Viniendo al caso nomás otra vez. Estábamos hablando de que al final de 1867 y del 68, los hermanos estaban confrontados, las hermanas estaban a favor de Benigno y también con la idea de la madre de buscar algún tipo de arreglo externo para concluir la guerra, ¿verdad? Y Benigno fue apresado como consecuencia de las conspiraciones de San Fernando y se presentó desafiante ante su hermano mayor, pidiendo ser el primero en ser fusilado. Y así ocurrió el 21 de diciembre de 1868, pero no murió fusilado, sino murió lanceado, ya que el mariscal dijo que no valía la pena perder un proyectil por este miserable a quien se le dio todo y pagó con la traición. Es así como Benigno López terminó sus días ajusticiado por traición. Y María del Carmen Agüero y Uriarte, la señora acá de Concepción, su mujer de Concepción, no corrió mejor suerte ya que fue lanceada el 3 de mayo de 1869 acá en Orqueta por Tropilla y en la tristemente célebre masacre de Concepción. Y el hijo de ambos, como vimos, Aurelio Santiago Agüero, fue años más tarde uno de los puntales del progreso acá de Concepción, en su época dorada, llegando a traer con don Remigio Albertini el tranvía que recorría acá la ciudad de Concepción, el Tranway Albertini. También fue dueño de un gran ingenio azucarero que se llamaba La Caída. Y la viuda, digamos, la mujer de Asunción, que estaba en Asunción de don Benigno López, justa patrona de Cudy y Gusquiza, se trasladó y se radicó en Buenos Aires y se unió con Heraclio Gilner, con quien tuvo un hijo llamado Carlos Gilner de Cut. Y los Gilner de Cut tenían esta lujosa residencia en Buenos Aires cerca del Teatro Colón, que por voluntad del hijo Carlos fue donada al Estado paraguayo para su uso con la única condición de que los retratos de él y de su madre permanezcan siempre allí, lo que así se cumple hasta ahora. Así es que en esta hermosa casona, esta hermosa mansión, siguen estando los retratos de Carlos y de su madre Petrona, justa Petrona de Cut Egusquiza. Y hoy la casa, la casona es sede del Centro Cultural de la República del Paraguay en la capital argentina, que es el primer centro cultural del país fuera de sus fronteras. Y acá vemos esta placa que está afuera, dice Carlos Gilner y de Cut ha donado esta propiedad a la República del Paraguay en memoria de su madre Petrona de Cut y Egusquiza. Bueno, con esto concluimos esta edición de Paraguay de antes, hoy con los hermanos del Mariscal. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos y compartirlos para que podamos
crecer cada día y poder enriquecer así la base de datos culturales de la ciudad de Concepción y del Paraguay. Pueden dejar sus preguntas y sugerencias en los comentarios que estaremos respondiendo con todo gusto. Nos vemos dentro de 8 días nuevamente para conocer aspectos poco conocidos del Paraguay de antes. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.